Supe que me arrepentiría en el segundo en que abrí la puerta en bata. Pero no la cerré. Sus dedos aún estaban cálidos por las llaves de la oficina que había dejado caer en mi mano apenas unas horas antes. Ahora se cernían sobre mi clavícula, rozando la piel húmeda justo debajo del borde de la toalla que no me había molestado en ajustar. Sus ojos no parpadeaban. Se me atascó la respiración. Olía a lluvia y peligro. El pasillo estaba en silencio, pero mi pulso no. Intenté dar un paso atrás, pero ella avanzó, y cuando su voz rompió el silencio, no fue una pregunta. «Esto es una mala idea», susurró, asentí. Ninguna de las dos se movió. Y entonces recordé, todavía era mi jefa Teknen por 3 días más, estábamos solas en mi apartamento Omirenosh. Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía que estaba aquí. Y cuando se inclinó, tan lentamente que dolió, me di cuenta de que esto no era solo un beso que se acercaba. Era todo lo que habíamos estado reprimiendo. Y una vez que empezáramos, al final de esta historia, me vería obligada a elegir entre la versión más segura de mi vida y la más honesta. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, dale a la campanita para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Siempre me despertaba antes de que sonara la alarma. No porque estuviera descansada, sino porque mi cuerpo había memorizado la ansiedad. Cada mañana comenzaba igual, luz pálida filtrándose a través de las cortinas opacas. El zumbido, sordo de la ciudad afuera y el frío de las baldosas de la cocina bajo mis pies descalzos mientras esperaba que hirviera el hervidor. Mi apartamento estaba en silencio, demasiado silencio a veces, limpio, predecible, eficiente, como yo o al menos. Como la versión de mí que respetaban en el trabajo. Yo era el tipo de empleada que respondía a los correos electrónicos antes del amanecer, vestía tonos neutros y nunca hacía preguntas personales en las reuniones. No necesitaba hacerlo. Estaba concentrada, estructurada, intocable. Eso era lo que me hacía valiosa. Eso fue lo que dijo durante mi primera evaluación de desempeño. Ella no necesitaba presentación. Todos en la empresa sabían su nombre antes que el de la empresa. Siempre impecable, chaquetas entalladas, tacones pulidos, perfecta moderación. Nadie la llamaba por su nombre de pila. Ni siquiera los otros ejecutivos, y sin embargo, la primera vez que la conocí, sonrió como si ya supiera algo sobre mí que yo no sabía. La oficina era de vidrio, acero y ruido blanco. Yo vivía en esa zona gris donde la proximidad al poder te hacía invisible a menos que te necesitaran. Me gustaba así. Hasta que las reuniones empezaron a durar más. Auchi, me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. La forma en que sus ojos se demoraban. La forma en que su voz se suavizaba cuando decía mi nombre. Pero luego vinieron las preguntas, personales, curiosas, silenciosas, del tipo que no pertenecían a los informes del proyecto. ¿Qué tal tu fin de semana? Yo parpadeaba. Productivo. Y entonces ella inclinaba la cabeza, solo un poco, y decía, eso no es lo que pregunté. Se me retorcía el estómago cuando decía cosas así, no por miedo. Por algo más parecido a estática en el torrente sanguíneo. Intenté sacudírmelo. Me dije a mí misma que esto era solo admiración. Una fase, una cuestión de autoridad. Que la tensión que sentía cuando estábamos demasiado cerca en la sala de fotocopias era solo porque la habitación era pequeña. Que el silencio entre nosotras no estaba cargado, solo incómodo, pero seguía sucediendo. Correos electrónicos enviados a altas horas de la noche. Sus dedos rozando los míos al entregar documentos. Comentarios como, siempre vistes de negro. ¿Qué estás ocultando? Y lo peor de todo, como empecé a vestirme para su mirada, Maya. Aún así, nunca pensé en renunciar. No en serio. No hasta el día en que me miró en el ascensor, a solas, y dijo con esa voz que podía cortar o seducir si alguna vez cruzara una línea. ¿Me lo dirías? No pude responder. Se me cerró la garganta. Creo que lo vio. Ese fin de semana, me senté en mi balcón, intentando leer,
intentando respirar. El sol era demasiado brillante. Las palabras se volvían borrosas. Recuerdo haber mirado el párrafo durante minutos sin leer una palabra. Fue entonces cuando lo decidí. Escribí la carta de renuncia a las 2, la nana simple, fría, profesional, le di a enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Al día siguiente, la oficina fue un torbellino de rostros sorprendidos y preguntas a medias. Ella no me llamó. No me envió un correo electrónico, Oces. Hasta esa noche hubo 3 toques cortos. No esperaba a nadie. Abrí la puerta descalza, en bata, con el pelo mojado y sin ningún plan. Y ahí estaba ella, sin chaqueta, sin tacón, solo una camisa blanca y una botella de vino en una mano. En la otra, mi identificación de la oficina. No podía aceptar tu renuncia, dijo en voz baja. Pero sabía que lo decías en serio, su voz era cansada, cruda, no quiero que te vayas así. No pensando que no me importaba, me quedé allí congelada. La bata resbalándose, mi pulso rugiendo en mis oídos, y entonces, Ella se acercó, tan cerca que sentí el calor de su cuerpo. Y dijo, ¿puedo pasar? No respondí, me aparté. Y cuando cruzó ese umbral, algo tácito también lo hizo. Miró alrededor de mi apartamento como si lo hubiera imaginado 1000 veces. Sus ojos se posaron en los libros junto a la cama, el único vaso en el fregadero, las flores medio marchitas que olvidé tirar. Luego me miró a mí, solo miró. Como si quisiera memorizar la versión de mí que nunca mostré en el trabajo, no podía moverme. No podía respirar. El aire había cambiado. Todo había cambiado. Dejó la botella en la encimera. Y en el silencio que siguió, susurró, no debería estar aquí, pero no se fue, no se sentó de inmediato. Se quedó junto a la encimera, con los dedos rozando el borde, escaneando la habitación como si pudiera decirle algo que yo no diría. La observé desde el otro lado del espacio, con el corazón latiendo demasiado fuerte en mi pecho, se veía diferente. Menos construida, como la mujer que solo había visto en destellos, cuando se reía de algo inesperado o hacía una pausa antes de una decisión difícil. Serví 2 copas de vino, con las manos temblando lo suficiente como para que la botella chocara contra el cristal. Ella se dio cuenta, por supuesto que se dio cuenta. No tienes que estar nerviosa, dijo, sin mirarme. Esto no es eso, mentí. Se giró, finalmente encontrándose con mi mirada. Y ahí estaba de nuevo, esa inquietante calma. Como si supiera que estaba a punto de decir algo que no podría retractármelo, entregué la copa. Nuestros dedos se tocaron demasiado tiempo. Demasiado deliberado, ella no se movió. ¿Te arrepientes? ¿Preguntó de la renuncia? Pregunté, evitando la pregunta detrás de su pregunta. Ella asintió una vez, pequeño, controlado, tomé un sorbo. ¿No? Otro silencio floreció, denso, lento. Luego dio un paso más cerca a Soko y se apoyó contra la isla de la cocina, su cadera apenas rozando la mía. Me congelé, estaba caliente. Podía sentir el calor de su piel a través de la fina tela de mi bata. He pensado en esto, dijo en voz baja. Nosotras, lo que sea que. Esto sea, tragué saliva con dificultad. No hay un nosotras, cierto, susurró, con los ojos bajando a mi boca. Pero sigo pensando en ello, algo en mí se rompió. Nos quedamos allí apenas respirando la distancia entre nuestros cuerpos disminuyendo sin movimiento. Ella se movió ligeramente, su muslo ahora presionando contra el mío, y no pude evitarlo, mi respiración se entrecortó audiblemente. Me aparté, necesitando espacio, necesitando aire. Ella no me siguió. En cambio, caminó hacia la sala de estar y se sentó en el borde del sofá, piernas cruzadas, espalda recta. Sus ojos permanecieron en mí. Me quedé en la cocina, sin saber si debía unirme a ella, sin saber si sentarme significaría rendirme o poder.
No a su lado, todavía no. Elegí el sillón frente a ella. Nos sentamos así, separadas, expuestas. No vine aquí para empezar nada, dijo simplemente. No podía dejar que terminara como lo hizo. ¿Te refieres a que me fuera? Me refiero al silencio. La miré. Realmente la miré. No llevaba maquillaje. Su cabello estaba más desordenado de lo habitual, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Y su voz no tenía nada de ese pulido corporativo recortado. Siempre parecías tan en control, murmuré. Ella inclinó la cabeza. ¿Y eso te asustó? No, dije. Luego hice una pausa. Tal vez ella sonrió, pero no era victoria, era algo más suave. A más triste. Yo también tenía miedo, dijo, con la voz apenas por encima de un suspiro. Eso me silenció. Solía observarte durante las reuniones. Continuó. ¿Cómo te mordías el interior de la mejilla cuando te contenías? Como tu pie golpeaba cuando querías hablar, pero no lo hacías. Noté cosas que no debería haber notado. Sentí que el calor subía por mi cuello. ¿Por qué me estás contando esto? Porque no podía dejar de notarlo. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Esto es peligroso, ella asintió. Lo sé, pero no estamos haciendo nada. ¿Verdad? Sus labios se entreabrieron, como si estuviera a punto de estar de acuerdo, Hyle. En cambio, dijo, ¿quieres que me vaya? Esa pregunta quedó suspendida entre nosotras como una cerilla sobre la gasolina. No respondí. Ella se levantó, caminó lentamente hacia la ventana. De espaldas a mí, me iré si me lo pides. La luz de la calle proyectaba un halo tenue a su alrededor. Su silueta parecía más pequeña de lo que recordaba, más humana. Menos intocable. Me levanté, ella se giró ligeramente, sintiéndolo. Caminé hacia ella, no cerca, solo lo suficiente para sentir la gravedad de nuevo. Nunca hiciste un movimiento, susurré. Ella miró por encima de su hombro. ¿Nunca me diste permiso? Sentí eso en mi pecho. Estábamos demasiado cerca ahora. Y no lo suficientemente cerca. Sus ojos se dirigieron a mis labios, luego volvieron a mis ojos. Exhaló lentamente. Quiero besarte, dijo, pero no porque sea tu jefa, no me alejé. Entonces, ¿qué? Porque he querido hacerlo durante meses. Y ahora, no quedan excusas. Mi boca se entreabrió tal vez para responder, tal vez solo para respirar. Pero ella no se movió. Se quedó allí de pie, esperando, y no sabía si debía cerrar la distancia, o si ya lo había hecho. No nos besamos. Todavía no. Ella se apartó primero, mirando de nuevo por la ventana como si la ciudad pudiera darle fuerzas. Me quedé detrás de ella, lo suficientemente cerca como para oler su piel. Algo limpio, como cedro y lino, y algo más suave debajo. Solía imaginar esto, dijo. Su voz había bajado a algo más silencioso que un susurro. No solo estar cerca de ti, sino ver cómo vives. Escuchar cómo hablas cuando no te están observando. Me apoyé contra la pared, sin saber qué hacer con mis manos. Mi pulso seguía alto, pero el calor entre nosotras había cambiado. Más lento ahora, más peligroso. Pregunté. Eres más suave de lo que esperaba. Giré mi rostro hacia ella. No eres tan aterradora como pensaba. Eso la hizo reír, una exhalación corta y silenciosa. Se giró para mirarme, con los brazos cruzados sobre el pecho ahora, pero sus hombros ya no estaban rígidos. No estoy acostumbrada a que me vean así, dijo. Soy buena para ser en el rostro, cansado y abierto de maneras que nunca había visto antes. No tienes que actuar aquí, dije. El silencio se extendió entre nosotras de nuevo. No incomodo. Solo cauteloso. Ella caminó de vuelta al sofá y se sentó. Se acurrucó en los cojines, con las piernas metidas debajo de ella. La seguí, me senté a su lado, todavía sin tocarnos. Había espacio para la verdad ahora.
Dejó su vino intacto y me miró. No siempre fui así, dijo. Hubo alguien una vez, antes del trabajo. Antes de que construyera la versión de mí que encaja en las salas de juntas y pone nerviosos a los hombres, asentí, esperando. Ella say few. Dijo que no podía amar a nadie si siempre estaba actuando, no sabía qué decir, así que simplemente respiré con ella. ¿Y tú? Preguntó. Dudé, hubo algunas mujeres, pero a ninguna dejé que se acercara. Siempre me dije que no tenía tiempo, que los sentimientos eran opcionales. Y ahora la miré. Ahora, ya no creo eso. Ella sonrió. No con su boca, con sus ojos. Había algo indescriptiblemente íntimo en la tranquilidad que siguió. Nuestras rodillas se rozaron. Ella no se alejó, yo tampoco. Su mano se deslizó hacia la mía en el sofá, solo descansando cerca. La miré, uñas limpias, una cicatriz tenue en el nudillo. Nunca antes había notado eso. No sé qué es esto, susurré. Yo tampoco, dijo. Pero sé lo que no es, giré mi rostro hacia ella. ¿Qué? ¿No se va a ir? Sus dedos se movieron apenas. Lo suficiente para hacerme saber si yo me acercaba. Ella me encontraría por lo high. Todavía no. En cambio, pregunté si nunca hubiera renunciado. ¿Seguirías aquí? Ella no parpadeó. No, la honestidad en esa respuesta caló hondo, pero hizo que todo lo demás se sintiera real. Entonces me alegro de haberlo hecho. Hablamos después de eso, no sobre el trabajo, no sobre nosotras, sabros. La infancia, comidas que odiábamos, miedos que nunca decíamos en voz alta. Cuando le conté sobre la vez que me sacaron del armario en la universidad y no hablé con mis padres durante 2 años, su rostro cambió. Se acercó, lenta e insegura, y me colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. El toque fue pequeño, pero rompió algo dentro de mí. Odio que te haya pasado eso, dijo. Me mordí el interior de la mejilla, tratando de no llorar. Me hizo más callada, más aguda, invisible. Merece ser vista, dijo. La miré, respirando la forma en que sus palabras me envolvían, y entonces ella se movió. Su muslo presionó contra el mío de nuevo, pero más suave esta vez, no. No me moví, nos quedamos así, rodillas tocándose, hombros rozándose. Su mano encontró la mía. Solo nuestros dedos, entrelazándose lentamente, como una pregunta que se hace. Ninguna de las dos la respondió, pero no nos soltamos. Y en ese momento tranquilo e inestable, algo cambió. Algo irreversible. Ella se quedó dormida en mi sofá. Una mano todavía enrollada suavemente cerca de la mía, sus piernas encogidas. Cabello cayendo sobre su mejilla. Era la primera vez que la veía lucir, pequeña, no en presencia, sino en la forma en que alguien lo hace cuando finalmente exhala después de contener demasiado durante demasiado tiempo. Me quedé allí un rato, observando el ritmo de su respiración. Había algo sagrado en la tranquilidad entre nosotras. Sin actuación, sin juego de poder, solo quietud, el tipo que te hace sentir dolor sin saber por qué, pero la quietud no duró. Se removió justo después de las 3, Dana. La habitación se había enfriado y una suave brisa entró por la ventana entreabierta. Le ofrecí una manta. ¿El apio? Aturdida, luego se sentó con la voz ronca por el sueño. ¿Me quedé dormida contigo? Lo necesitabas, dije. Ella miró a su alrededor, ligeramente desorientada. Debería irme, Shnadad. Solo le entregué el vaso de agua que había servido y dejado en la mesita de noche. Sus dedos rozaron los míos. Siguió una suave pausa eléctrica. Bebió, luego dejó el vaso, con los ojos pesados por algo que no podía nombrar. Culpa, deseo, arrepentimiento. Ella se levantó. La seguí en la puerta. Ella dudó, sus dedos en el pomo. Mi respiración se atascó en mi pecho. Ella se dio la vuelta. Y ahí estaba, justo ahí, en su expresión.
Esa mirada que dice, no estoy segura de lo que pasa si me quedo, pero sé lo que pasa si me voy. Debería irme, repitió, pero no sonaba como convicción, sonaba como una pregunta. Como una súplica, di un paso adelante. No rápido, un paso lento que estrechó el espacio, pero no lo cerró. ¿Quieres hacerlo?, pregunté. Su boca se abrió, se cerró. Sus ojos se dirigieron a mis labios, luego a mis pies descalzos sobre las baldosas frías. No sé lo que quiero, susurró. Y entonces, finalmente, sí, lo sé, ella dio un paso adelante. Yo también, el espacio entre nosotras desapareció. Nos quedamos cara a cara, respiración a respiración. Sin palabras, sin roles. Solo el zumbido debajo de nuestra piel, el calor acumulándose entre nosotras. Ende. Hais una pausa. Las puntas de mis dedos se cernieron cerca de su mejilla, ella no se movió. Así que la toqué, suave apenas allí. Ella cerró los ojos. Mis dedos trazaron el borde de su mandíbula, la línea debajo de su oreja, el mechón de pelo cerca de su sien. Su respiración se entrecortó, lo oí, lo sentí. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no eran cautelosos. Su mano descansando contra mi cuello, con los dedos deslizándose en mi cabello. Me incliné hacia el toque, con mis ojos cerrándose solo lo suficiente para sentir el tirón de su boca cerca de la mía. No nos besamos. No al principio. Solo respiramos allí, con las frentes casi tocándose, los labios a un susurro de distancia. Podía saborear su aliento. Vino y menta de invierno. Entonces, finalmente, ella inclinó la cabeza y yo me dejé llevar. El beso no fue lo que esperaba. No fue desesperado ni apresurado. Fue reverente, como una confesión. Como si todo lo que habíamos estado reprimiendo se derramara en ese lento y tembloroso encuentro de labios. Ella besó como si tuviera terror de lo que pasaría si no lo hacía bien. Y la besé como si hubiera estado esperando toda mi vida que alguien me besara así. Nuestras manos se movieron con incertidumbre, las mías deslizándose hasta su cintura, las suyas tirando de mí por la nuca. Nuestros cuerpos se inclinaron el uno hacia el otro con la vacilación de personas que conocían el peso de las consecuencias. Pero ninguna de las dos se detuvo. Ella rompió el beso primero, con los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos, una sola respiración entre nosotras. «Esto es una locura», dijo, apenas audible, asentí y entonces la besé de nuevo, esta vez más fuerte, más necesitada. Una mano se deslizó por debajo del borde de su camisa, no por posesión, sino por evidencia. Para sentir el calor de su piel y saber que era real, ella jadeó. Me retiré, revisando sus ojos. Ella asintió solo una vez y me besó de nuevo. No hablamos durante mucho tiempo, nos movimos. Ella nos guió de vuelta al sofá con sus manos sin dejarme nunca. Tirando suavemente de mí entre sus rodillas. Yo me senté a horcajadas sobre sus muslos, temblando. Cada centímetro de contacto se sentía eléctrico. No nos estábamos desvistiendo, pero estábamos completamente expuestas. Cada toque, cada respiración, despegaba algo de nosotras que no tenía nada que ver con la tela. En un momento dado, ella me acarició la cara y susurró, ¿por qué siento que esta es una elección que ya he tomado? Y dije, porque lo hiciste, el mundo se redujo a nosotras dos, sin títulos, sin roles, sin empresa, sin miedo. Solo dos mujeres que habían pasado demasiado tiempo fingiendo que no había nada entre ellas. Y ahora había todo. Nos quedamos así durante horas, tocándonos, respirando, presionando contra los límites de la moderación. No fuimos más lejos esa noche. Pero no necesitábamos hacerlo, porque algo irreversible había sucedido. No solo entre nuestras bocas, no solo entre nuestros cuerpos, sino en el espacio donde habíamos guardado nuestros secretos. Ella durmió a mi lado en mi cama.
su espalda presionada suavemente contra mi pecho, su mano enrollada en la mía debajo de la almohada. Y cuando la primera luz de la mañana se vertió por la ventana, susurró: «No quiero que esto sea algo de una sola vez». Besé la parte posterior de su hombro. «Entonces no dejes que lo sea». Ella se giró para mirarme, buscando en mis ojos como si tuvieran la respuesta, y creo que la tenían. Porque ninguna de las dos parpadeó. Ninguna de las dos apartó la mirada. La mañana siguiente no fue incómoda. Fue peor, porque se sintió demasiado fácil. Ella hizo café en mi cocina como si lo hubiera hecho antes. Como si este fuera un ritmo que ya habíamos establecido, no algo nuevo y tembloroso. La observé desde el pasillo, descalza, con las mangas enrolladas, el pelo en un moño suelto. Era lo más deshecha que la había visto en mi vida, y lo más hermosa. Apenas hablamos horas pequeñas sonrisas. Su mano rozando la mía cuando me pasó una taza. Fue suave. Doméstico, peligroso. Porque la realidad aún no se había puesto al día. No hasta que sonó su teléfono. Lo miró durante demasiado tiempo. Vi el nombre parpadear en la pantalla: Anthony. Legal me dio la espalda antes de contestar. Hola, sí, no, estoy bien. Solo fuera. Estaré allí sobre las 10. Pausa. No he hablado con ella. Todavía no. Lo manejaremos internamente. Otra pausa. Su mandíbula se tensó. No asumas nada. Colgó, no se dio la vuelta. Y en ese silencio, algo dentro de mí comenzó a enrollarse apretado. Cuando finalmente me enfrentó de nuevo, su voz había cambiado, controlada, fría, familiar. «Están especulando», dijo. «Recursos humanos, legal, alguien me vio salir de la oficina anoche con la identificación». Están conectando puntos, mi corazón tartamudeó. ¿Dijeron algo sobre mí? Ella negó con la cabeza. Todavía no. ¿Pero lo harán? Dejé el café. De repente supo amargo. ¿Esto es malo?, dije en voz baja. Ella no estuvo en desacuerdo. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, el espacio entre nosotras ahora un océano. Ella golpeó sus dedos contra su rodilla, algo que solo hacía cuando estaba acorralada. «Nunca quise que esto te costara nada», susurré. Sus ojos se dirigieron a los míos. «No hagas eso». ¿Hacer qué? Actuar como si esto fuera solo un error en el que te arrastré. Como si tú tampoco lo hubieras elegido. Sentí el aguijón, pero me lo merecía. Aún así, no podía sacudirme el miedo. ¿Lo elegí? Te elegí a ti. Pero también elegí alejarme del trabajo. Para crear cierta distancia. Y ahora que estamos en ello, ¿qué? ¿Preferirías que desapareciera? No, dije, demasiado rápido. Dios, no. Ella se suavizó ligeramente, pero entonces su teléfono vibró de nuevo y de nuevo. Notificaciones acumulándose. No iba a permanecer en privado. Ambas lo sabíamos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Ella me miró durante mucho tiempo. Respiramos. Pensamos, no entramos en pánico. Pero yo ya me estaba deshaciendo. Herneman pasé el resto de ese día sola. Ella se fue después de otra llamada, sin beso, sin promesa. Solo una mirada persistente en la puerta y un susurro: «Lo resolveré por la Nash». Los rumores se habían extendido. Un antiguo colega envió un mensaje de texto. «¿Alguna vez tuviste algo con ella? La gente está hablando». No respondí. Puse mi teléfono boca abajo. Esa noche, no pude dormir. Seguí repitiendo todo: el beso, la calidez, la calma, y luego lo rápido que todo se invirtió. Al día siguiente, ella llamó. Pero no contesté. Entonces ella apareció. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Su rostro estaba cansado. Cabello recogido apretado. La vieja versión de ella. La que llevaba armadura. No quería hablar así, dijo. Pero necesito que lo escuches de mí entrar. Ella se quedó junto a la puerta. Va a haber una investigación formal, dijo. Están citando conducta inapropiada.
dinámicas de poder, todo se me secó la garganta. ¿Perderás tu trabajo? Tal vez no. ¿Y yo? Ya no estás empleada. Pero están investigando si esto comenzó antes de tu renuncia. Me senté. El piso se sentía desigual. ¿Qué pasa si vienen tras de ti? Pregunté, ella dudó. ¿Ya lo están haciendo? La miré, realmente la miré. Y me odié por lo que dije a continuación. Tal vez deberíamos hacer una pausa. Su rostro no se movió, pero vi algo en sus ojos romperse. Si crees que eso es lo mejor para ti, dijo con voz plana. No lo que es mejor, solo. Tal vez lo que es más seguro. La palabra seguro sabía a ceniza. Ella asintió, demasiado compuesta. Entiendo, se fue sin tocarme. Lloré después de que se cerró la puerta. No fuerte, solo ese tipo de llanto, silencioso y que se derrumba, que se siente como caer. Los días que siguieron fueron confusos. Evité al agent, ignoré las llamadas. Dejé que el mundo se encogiera. Intenté olvidar el sonido de su voz en la oscuridad, la forma en que se sentía su mano en la mía, el sabor de su aliento, pure. Entonces, una semana después, la vi, al otro lado de la calle, de pie junto a su coche, mirando mi edificio. Me congelé, ella no saludó, solo miró. Luego se dio la vuelta y entró. Levi Aliarsi. Y me di cuenta de que preferiría enfrentar el escándalo, los chismes y el riesgo, que pasar un día más fingiendo que no la amaba. La noche que la vi al otro lado de la calle, no dormí. Solo seguí imaginando su coche alejándose, las luces traseras sangrando en el pavimento mojado y la mirada en sus ojos, como si estuviera diciendo adiós sin pedir permiso. Traté de convencerme de que estaba protegiéndonos a ambas al alejarme, pero sentí que había salido de algo honesto hacia algo hueco. Aguanté 3 días más antes de derrumbarme. En la 4ª mañana, abrí mis mensajes y escribí una pregunta simple. ¿Podemos hablar? Sign emoji. Sin explicación. Ella respondió en menos de 1 minuto, sí, ven a mi casa. Esta noche nunca había estado en su apartamento. De alguna manera asumí que sería elegante. Frío, todo vidrio y ángulos. Pero cuando entré, me sorprendió lo cálido que era. Iluminación suave, libros apilados de manera desigual en los estantes, una manta arrugada en el sofá. Una taza de café medio llena en la mesita de noche. Había vida aquí, no del tipo curado, sino del tipo que solo dejas que alguien vea cuando dejas de fingir. Ella también se veía diferente. Pantalones de chándal, una camiseta vieja. Sin maquillaje, ella no trató de sonreír. Yo tampoco. Me quedé junto a la puerta hasta que ella asintió hacia el sofá. Me senté. Ella se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si necesitara la distancia extra para sobrevivir a lo que fuera que iba a hacer esto. «Te fuiste», dijo en voz baja. «Me preguntaste si quería que te fueras». No respondí. Y luego dije que deberíamos hacer una pausa. Ella asintió. Su mandíbula se tensó. «Estaba tratando de protegerte», agregué. Sus ojos brillaron. «No hagas eso de nuevo. No me quites mis decisiones en nombre de la protección. No eres responsable de mi carrera. Ni de mi corazón». Mi garganta se cerró alrededor de sus palabras. «Tenía miedo», dije. «Yo también». Pero aparecí de todos modos, miré hacia abajo. Mis dedos se retorcieron en mi regazo. «Nunca he amado a alguien que no tuviera permitido», susurré. Sus brazos cayeron. «¿Me amabas?», preguntó. «Tin pasado». Ni siquiera sabía lo que quería decir. Pero era la verdad, asentí. Entonces ella vino a mí, se sentó a mi lado, con su rodilla tocando la mía. Nunca me detuve, dije. Ni siquiera cuando guardaba silencio. Especialmente entonces, ella tomó mi mano. Con cuidado, como si aún pudiera desvanecerse. «Debí haber luchado más», dijo, «no por el trabajo, por esto. Por nosotras», la miré.
¿Es demasiado tarde? Ella negó con la cabeza lentamente. Solo si dejamos que lo sea. Nos sentamos así durante mucho tiempo. El peso de demasiadas cosas no dichas presionando entre nosotras. Y entonces, finalmente, se inclinó y apoyó su frente contra la mía. Dejemos de fingir que podemos olvidar esto. Susurró, asentí. Dejemos de fingir que esto no importa. A partir de ese momento, todo se movió de manera diferente. No nos apresuramos, tampoco nos escondimos, hubo consecuencias. Por supuesto que las hubo. La investigación interna se cerró semanas después con una advertencia emitida a ella y un ajuste vago de la política sobre las relaciones en el lugar de trabajo. Dado que ya no era empleada, y ambas mantuvimos que no había ocurrido nada inapropiado durante el empleo, no tomaron más medidas. Aún así, los murmullos permanecieron. Ella se tomó una excedencia. Yo empecé a trabajar como autónoma escribiendo, dando consultoría, cosas que solía soñar con hacer si alguna vez dejaba la rutina corporativa. No era estable, pero era honesto. No nos mudamos juntas, no de inmediato. Ella venía a mi casa los viernes. Yo me quedaba en la suya los domingos. Construimos un ritmo no en torno al secreto, sino en torno a la lentitud, en torno a la elección. Pasaron meses antes de que pudiera decir la palabra relación sin estremecerme. No porque dudara de nosotras, sino porque nunca me había permitido imaginar algo tan pleno, tan real. Y entonces llegó el día en que me sorprendió con una llave. No me la entregó dramáticamente. Sin discurso. Simplemente la dejó en mi mesita de noche una mañana junto a una nota que decía: «Solo si quieres, me mudé 2 semanas después». No porque tuviera que hacerlo. Porque quería despertar cada día con el sonido de su voz preguntando cómo quería mis huevos. Porque ella recordaba cómo tomaba mi té, y yo memoricé el patrón de pecas en su hombro. Porque discutíamos sobre qué lado de la cama era más frío y quién olvidó regar las plantas. Porque el amor no se sentía como fuego, se sentía como respiración. Aún había días difíciles. Días en que nos cruzábamos en silencio en la cocina, ambas demasiado cansadas o demasiado heridas por el mundo para hablar primero. Noches en que el pasado se sentía más pesado que el presente y nos acostábamos de espaldas. Los dedos temblando hacia el contacto, pero aún no lo suficientemente valientes. Pero había más días buenos que malos, como la mañana en que bailó descalza con un disco de Nina Simone mientras se lavaba los dientes. O la noche en que ambas lloramos viendo un documental sobre familias elegidas. O la vez que me miró en medio de una discusión y dijo: «No estoy peleando contigo. Estoy luchando por nosotras». Esos fueron los días que me anclaron. Y entonces llegó el día en que salimos juntas, públicamente. No fue una gran declaración. Solo and Brunch. Un pequeño café en la esquina de un barrio al que ninguna de las dos pertenecía. Nos tomamos de la mano sobre la mesa, y cuando la camarera sonrió, sentí que mi estómago se contraía. No por miedo, por alivio. Nadie gritó, nadie susurró. El mundo siguió girando. Y por primera vez no me importó quién nos viera. Esa noche, acurrucadas en el sofá, dije: «¿Sabes? Solía pensar que esto nos arruinaría. Si alguien lo supiera». Si se volvía complicado, ella me miró con esa media sonrisa que había llegado a amar. Y ahora, preguntó. Besé su hombro desnudo. Ahora, creo que escondernos nos habría arruinado más. No nos casamos de inmediato. Primero viajamos, Lisboa, Oaxaca, un pequeño pueblo en el sur de Francia donde ninguna de las dos hablaba el idioma. Pero ambas sabíamos cómo encontrar los mejores, ¿cuazón? Nos alojamos en habitaciones con pisos crujientes y dormimos bajo ventanas que enmarcaban cielos desconocidos. Nota: he sustituido pastries por croissants, ya que son más representativos de la experiencia en Francia y culturalmente relevantes para un público hispanohablante. Y en algún lugar entre vuelos perdidos y tardes perezosas, me di cuenta, esto no era solo amor, este era hogar. Cuando volvimos,
organizamos una pequeña fiesta en el patio trasero. Farolillos de papel, vino barato. Gente en la que confiábamos. Sin discursos, sin anillos, solo manos apretadas y votos pronunciados sin necesidad de la palabra matrimonio. Pero un año después, lo hicimos de todos modos la parte legal. La parte con papeles y firmas, no para el mundo nosotras. Para decir, te elijo, todavía, de nuevo. Cada día. Lo mantuvimos en silencio, íntimo. Yo llevaba un vestido verde oscuro que una vez dijo que hacía que mis ojos parecieran peligrosos. Ella vestía de azul marino con el pelo suelto por primera vez en meses. Nos besamos bajo un roble, solo nosotras y un testigo y el viento. Después, ella susurró, ¿te arrepientes de algo de esto? Dije, solo del tiempo que perdimos fingiendo que no nos importaba, ahora cois, todavía me despierto antes de que suene mi alarma. Pero la ansiedad se ha ido. Ahora, es solo el sonido de su respiración a mi lado. El susurro de las sábanas mientras se gira hacia mí, con los ojos aún cerrados, murmurando algo incoherente. Ella todavía hace café mientras tararea desafinadamente. Yo todavía olvido comprar leche. Peleamos por nada y por todo. Pero nunca nos alejamos en mitad de una conversación, esa es la regla. De vez en cuando, alguien la reconoce en la calle, la llama por su título. Habla del escándalo que una vez fue, y ella solo sonríe cortésmente, apretando mis dedos alrededor de los suyos. Y dice, eso quedó atrás porque así es, porque ya no somos algo secreto, somos algo sagrado. Y si todavía estás escuchando, si llegaste hasta el final de esta. Historia significa que alguna parte de ti sabe lo que es querer algo que el mundo dice que no deberías. Quiero que sepas, no estás solo, no estás equivocado. ¿Y el amor que estás reprimiendo? Podría ser justo lo que te libere. Si llegaste al final de esta historia, háznoslo saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Sigue la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.